Módulo 3. Realizar consultas a la base de datos. Lo primero que haremos en el aprendizaje del lenguaje SQL es conocer cómo podemos consultar información en la base de datos. Primero miraremos de identificar qué significa una consulta o una base de datos. Miraremos de ver todos los factores que pueden ser necesarios en el momento de establecer la consulta hacia la base de datos. En este módulo nos centraremos ya en la primera instrucción, la instrucción select, a la cual le dedicaremos unos cuantos módulos, pero empezaremos a conocerla ya en este capítulo. Para eso hablaremos de algunas de sus cláusulas, como la cláusula select y la cláusula from, y veremos, entre otras cosas, cómo se pueden realizar operaciones con los campos que vamos a mostrar. Aprenderemos qué significa el alias de campo y para qué se utiliza, y también veremos cómo podéis utilizar las funciones de fila única, además evidentemente de conocer qué son y ver algunas funciones de fila única en funcionamiento. Empecemos definiendo qué es una consulta. Fijaros, para acceder a la información que hay en una base de datos, basta con acceder a sus tablas a través de la herramienta y, como veis, ya hemos accedido a la información. Esto en verdad no se puede considerar una consulta, pues la mayoría de veces la información que queremos obtener no consistirá en obtener todos los campos y todos los registros de una tabla. Cuando definamos consultas nos veremos con la obligación de primero seleccionar qué campos queremos que aparezcan en la consulta, es decir, seleccionar qué información es la que queremos que nos devuelva esa consulta. En muchos casos también será necesario filtrar, es decir, escoger qué filas, qué registros queremos que nos devuelva como resultado la consulta. Habrá algún caso en el que queremos que nos devuelva todas las filas de la tabla, pero como os digo, la mayoría de veces nos veremos obligados a filtrar y a escoger qué filas queremos que aparezca. En muchos casos también nos veremos con la necesidad de sumarizar, es decir, agrupar información y aplicar un cálculo conjunto. Por ejemplo, imaginaros una tabla de productos con el precio de todos los productos y lo que queremos saber es, por ejemplo, la media de ese precio, es decir, hay que sumar todos los precios y dividirlos por el número. Bien, para eso existen ciertas herramientas que ya iremos viendo durante el curso que me permite sumarizar la información. En otros casos también será necesario agrupar la información, es decir, nos devuelve 5.000 filas como resultado, pero queremos agrupar para que nos las resuma en 3 filas. Esto ya veremos cómo se puede hacer y con qué criterios se tiene que aplicar la agrupación de resultados. También, en muchos casos, será necesario que la información la mostremos ordenada según un criterio concreto, es decir, el resultado de la consulta deba aparecer ordenado según lo que se nos haya solicitado. Y, en muchísimos casos también, veremos que la información que queremos devolver en la consulta está ubicada en más de una tabla y, por lo tanto, nos veremos en la obligación de acceder a información de más de una tabla. Todo esto son los pasos que veremos a lo largo de este curso mientras estudiemos la instrucción select. Veremos con qué cláusulas, con qué sintaxis la instrucción select me permite seleccionar, filtrar, sumarizar, agrupar, ordenar y acceder a información de más de una tabla cuando realice mis consultas. Bien, empecemos a conocer la estructura de la instrucción select. Tengo una instrucción aquí preparada, de momento no es necesario que conozcáis su significado entero, pero sí que os advierto que es objetivo de este curso que al finalizar realicéis consultas mucho más complejas que esta. Por un lado, como describimos en el primer módulo, tenemos palabras claves como select, como from, como group by, etcétera, etcétera. Fijaros que cuando se crea una instrucción select, se utilizan estas palabras claves como si fueran cláusulas. Yo, a partir de ahora, me referiré a ellas como cláusulas de la instrucción select. No es necesario que las instrucciones select sigan un diseño como el que yo he aplicado. Yo lo he hecho así porque me parece que son mucho más sencillas de leer, pero todo este texto podría estar ubicado en una única línea, sin retornos de carro y sin tabuladores, y seguiría funcionando. Ahora bien, cuando se realiza una instrucción compleja como esta, hace mucho más fácil la lectura por parte del usuario si la hemos organizado bien en base a tabuladores y a retornos de carro. Bien, esto es una instrucción que hace una consulta a la base de datos en la cual solicita el nombre de los clientes, los pedidos que han hecho estos clientes, la fecha en que lo hicieron y el total que costaba el pedido. Fijaros que si ejecuto la consulta me aparece un resultado. Bien,
De esto se va a tratar, de preparar instrucciones selects, ejecutarlas y comprobar si el resultado es apropiado. Cuando cometamos algún error de sintaxis, en vez del resultado nos devolverá el error y tendremos que corregir la instrucción. Pero en esencia, esta va a ser la estructura que aplicaremos a las instrucciones select y este va a ser el diseño que yo utilizaré. Como os he dicho, no es necesario que físicamente ubiquéis las filas en el mismo orden y con la misma tabulación que yo, pero como os he dicho antes, esto es muy útil a la hora de leer las consultas por parte del usuario. Empecemos a descifrar la sintaxis de la instrucción select. Para eso lo haremos hablando de sus dos cláusulas principales, la cláusula select y la cláusula from. La cláusula select es la que utilizaremos para especificar qué campos queremos que aparezcan en la consulta. Por ejemplo, voy a hacer una consulta a la tabla de clientes y le voy a solicitar que me muestre el campo ID de cliente y el campo nombre compañía. Para eso utilizaremos la cláusula select. En cambio, la cláusula from es la que utilizaremos para especificar de qué tabla queremos obtener estos datos. Fijaros, voy a realizar la siguiente consulta. Cláusula select, nombre del primer campo, se llamaba ID de cliente, coma, nombre del segundo campo, nombre compañía, con ñ y acento en la i. Cláusula from, para especificarle que esto lo quiero obtener de la tabla clientes. Bien, cosas que debéis tener presente. La importancia de la coma. La coma es el elemento que separa a los campos que queremos mostrar. Tened presente que si aquí no apareciera la coma, SQL interpretaría algo muy distinto. Por lo tanto, la coma es obligatoria para indicar que a partir de ahora vamos a referirnos a otro campo que queremos que se muestre. Si quisiéramos más campos, pondríamos coma y el nombre del siguiente campo. Fijaros que la palabra clave from, la cláusula from, no solo sirve para indicar la tabla de la que vamos a tener los datos, sino además es la palabra clave que pone fin a la lista de campos. Cuando después de un nombre de campo aparece la palabra from, quiere decir que ya se ha terminado la lista de campos. En este caso, la cláusula from la vamos a utilizar para indicar una sola tabla. Más adelante ya hablaremos de consultas a varias tablas, pero en estos módulos iniciales nos centraremos en consultar una sola tabla. Por lo tanto, aquí bastará con que le diga que estos campos quiero obtenerlos de la tabla clientes. Voy a ejecutar la consulta y como veis me devuelve todos los registros de la tabla clientes con estos dos campos, el nombre de compañía y el ID de cliente. Existe la posibilidad en SQL de, en vez de indicar los nombres de los campos, utilizar un asterisco. Cuando hagamos esto, le estamos indicando que queremos todos los campos de la tabla. Este tipo de consultas no es demasiado frecuente en producción, sí que se utiliza mucho cuando un administrador quiere ver qué hay dentro de una tabla, pero como os digo, en este caso lo que haré es devolverme todas las columnas y además todas las filas de la tabla de clientes. Si ejecuto la consulta, veréis que el asterisco lo ha interpretado como si le hubiera puesto el nombre de todas las columnas separadas por coma. Tened presente que ciertas bases de datos exigen como obligatorio que la instrucción tenga las dos cláusulas, tanto la select como la from. Hay otras bases de datos que no, pero bueno, esencialmente si no están estas dos cláusulas, la consulta no tiene sentido. Si no indicamos qué campos, no tiene sentido, y si no indicamos de qué tabla, tampoco tiene sentido. El resto de cláusulas que iremos aprendiendo más adelante son opcionales. Son cláusulas para filtrar, para agrupar, etcétera, etcétera. Pero, en esencia, si no indicamos los campos que queremos ver y la tabla de donde los queremos sacar, no se puede considerar que esto sea una consulta. Bien, veamos una característica que podemos utilizar en la cláusula select, en el momento de especificar los campos que queremos seleccionar, y es la capacidad de realizar operaciones entre estos campos. Fijaros, ahora vamos a trabajar con la tabla de productos y vamos a solicitar el nombre de producto, el precio unidad y el campo unidades en existencia. Vamos a realizar esta consulta. Primero, cláusula select, nombre de los campos. Pues el primero era nombre producto, el segundo campo era precio unidad y el otro campo era unidades en existencia. Y todo esto lo extraeremos de la tabla productos. Bien, ejecuto la consulta
y me devuelve los 3 campos y todas las filas. Fijaros que estamos hablando de 3 campos, pero fijaros qué ocurriría si yo estos 2 campos los calculara. En vez de especificar que son 2 campos, lo que quiero es especificar que todo esto es un campo, un resultado, pero que quiero que sea fruto de la multiplicación de cada precio unidad por sus unidades en existencia. Tened presente, cuando ejecute esta consulta lo veréis, que esto es una consulta de 2 campos. Aunque aparezcan 3, no hay una coma entre este campo y este campo, sino un símbolo de operación aritmética. Bien, como sabéis, podéis sumar, restar, dividir, multiplicar, etcétera, etcétera. Y además podéis hacer operaciones complejas. Si utilizáis los paréntesis, podéis multiplicar 2 campos y luego sumarles un tercero y también dividirles un cuarto, etcétera, etcétera. Es decir que no basta con ver los nombres de los campos aquí para saber cuántos campos aparecerán en la consulta, sino que, como os he dicho antes, la importancia de la coma. La coma es la que me refleja cuando empieza un campo que quiero obtener como resultado y cuando acaba otro. Fijaros que aquí solo hay una coma, por lo tanto estamos hablando solo de 2 campos como resultado. Ahora bien, este campo es un campo que es fruto de la multiplicación de 2 campos de la tabla. Cuando he ejecutado esta consulta, fijaros que me ha devuelto el nombre y la multiplicación de el precio unidad por las unidades en existencia. Es decir, en vuestras consultas tenéis la posibilidad de realizar cálculos con los campos que estáis solicitando. Vamos a hablar ahora de el alias de campo. Esta utilidad es a veces necesaria en ciertos escenarios. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de cómo guardar consultas. Pero primero observad lo siguiente. Esta consulta ya hemos visto que es una consulta a 2 campos, pero fijaros en el resultado, el nombre que le da a cada campo de resultado. Vamos a distinguir entre el campo de resultado, que en este caso son 2, y los campos que hemos utilizado, que en este caso son 3. Cada resultado, cada consulta, tiene que devolverme un título para cada campo. Bien, esto, precio, unidad, espacio, asterisco, espacio, unidades en existencia, por sí solo no puede ser el nombre de un campo. Esto sería un nombre de un campo irregular. Por lo tanto, fijaros que me ha dicho que este campo no tiene nombre. Esto no supone que la consulta vaya a devolver un error, pero si luego tenéis que procesar el resultado de la consulta, sí que vais a tener problemas en caso de que alguna de sus columnas, alguno de sus campos, no tenga nombre. Para eso se pueden utilizar los alias. Los alias se especifican de la siguiente forma. Palabra clave as y el título que queremos darle. Por ejemplo, voy a decirle que se llame total. Fijaros que ejecuto la consulta y siguen siendo 2 campos, pero a este segundo campo le ha dado como título de columna lo que yo he definido como alias. Voy a bajar este campo aquí abajo para que se vea todo más claro. Fijaros en un detalle. La sintaxis para especificar un alias es especificar la palabra clave as y el nombre. Cuidado, en ciertas bases de datos también se permite un espacio, es decir, esto se consideraría como el alias de toda esta instrucción. Yo creo que esto a veces puede llevar a confusiones y mejor utilizar la palabra clave as. La podemos utilizar incluso en campos que no den problemas, es decir, el nombre producto es un nombre perfectamente válido y por eso lo ha utilizado como título del campo de resultado. Ahora bien, yo podría haberle dado un alias distinto. Por ejemplo, quiero que se llame producto. Fijaos que cuando ejecuto esta consulta, este es el título que le ha dado al campo. Tened presente una cosa, en ciertos escenarios os veréis obligados a utilizar alias, sobre todo en escenarios en los cuales utilicéis campos de resultado que no puedan ser títulos de campo, como en este caso, precio unidad por unidades en existencia. Bien, antes de continuar con las funciones de fila única, que es lo último que nos queda en este módulo, fijaros en lo siguiente. Tenemos ciertas tablas, como la tabla detalles de pedidos, a la cual se ha aplicado un nombre con espacios en blanco. Esto ya os he dicho en el módulo primero que es algo que yo no aconsejo nunca, pero bien, muchas veces os tocará trabajar contra bases de datos que ya están definidas. De la misma forma, yo tampoco aconsejo nunca utilizar acentos. No es que tenga nada contra los acentos, pero esto sabéis que cuando trabajéis con bases de datos internacionales puede crearos muchísimos problemas. Por lo tanto, mi consejo es que
nunca haya espacios y nunca haya acentos. Pero os podéis encontrar con tablas o incluso nombres de columnas que tengan espacios. ¿Cómo debemos resolver esto? Fijaros, voy a crear una consulta que me solicite los dos primeros campos de la tabla detalles de pedidos. Mirad, esta es la consulta. Bien, los dos campos separados por coma y el nombre de la tabla. Ahora bien, os he dicho antes que el espacio muchas veces es muy significativo. En este caso no interpretará que todo esto es el nombre de una tabla, todo lo contrario. En este caso, si ejecuto la consulta, me dará un error. Me dice que es sintaxis incorrecta cerca de pedidos. Respecto a los errores que os dé SQL, las bases de datos, siempre tenéis que no leerlos al pie de la letra. Yo ahora podría buscar aquí cerca de la palabra pedidos donde está el error. Bien, lo que me está indicando es que no sabe interpretar qué es esto de pedidos. Bien, ¿esto por qué es? Porque no entiende cómo hay tres palabras separadas por un espacio. Para que esto se hubiera interpretado como una única palabra, lo debo empaquetar en brackets. Ahora, cuando ejecute la instrucción, sí que entiende que estoy atacando la tabla de detalles de pedidos y lo hace correctamente. En algunas bases de datos podréis utilizar las comillas dobles como elemento de separación. De la misma forma, cuando trabajéis con un alias, por ejemplo, yo quiero que el alias sea código del producto. Claro, evidentemente esto tampoco lo entenderá y me dará un error. Me dirá que hay un error cerca de la palabra del. Bien, el error es porque todo esto, si quiero que actúe como un título, debo encerrarlo o bien entre brackets o en este caso sí que se permite en la mayoría de bases de datos encerrarlo entre comillas dobles. Cuando ejecuto la instrucción, ahora sí que ha interpretado que le quería dar un alias llamado código espacio del espacio producto a este segundo campo. Como os he dicho, si las bases de datos las habéis diseñado vosotros, espero que sigáis mi consejo de no utilizar nunca espacios ni acentos, y si os encontráis con bases de datos que ya están diseñadas y no han seguido este consejo, que sepáis que podéis resolver ese problema utilizando los brackets a la hora de encapsular el nombre de un campo formado por varias palabras separadas por espacios en blanco. Para terminar este módulo, os introduciré el concepto de las funciones de fila única. Las funciones de fila única son funciones que se pueden aplicar a los campos que aparecen en la cláusula select para alterar su contenido. Fijaros que cuando he ejecutado esta consulta me ha devuelto los valores tal y como están en las bases de datos. Si yo quisiera, por ejemplo, que el campo nombre compañía me lo mostrara con mayúsculas, es decir, con todas las letras en mayúsculas, lo debo hacer utilizando una función. Esta función se llama upper y me obliga a pasarle un parámetro, en este caso el campo al cual quiero aplicarle la función, es decir, quiero transformarlo en mayúsculas. Fijaros que ahora cuando ejecuto la consulta, los datos de este campo aparecen en mayúsculas. Fijaros que al tener una función necesitaríamos un alias si quisiéramos que tuviera nombre de columna, porque los paréntesis no se admiten como nombre de columna. Bien, ya sabéis cómo se aplican los alias. Atención, esto sí que es importante. ¿Qué funciones hay? Esto dependerá de la base de datos con la que estéis trabajando. Aquí sí que tendréis que obtener información de la base de datos con la que vais a trabajar para conocer qué funciones hay, para qué sirve cada función, qué parámetros hay que pasarle, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llaman funciones de fila única? Se llaman funciones de fila única porque fijaros que son funciones que se han aplicado a cada uno de los resultados, es decir, a cada uno de todos los resultados de esta consulta se le ha aplicado la función que las transformaba en mayúscula. Es decir, a cada fila se ha aplicado una vez la función. ¿Ejemplos de funciones que se pueden utilizar? Pues bien, otro ejemplo, por ejemplo, sería la función lower, que es la función que hace exactamente lo contrario, que es decir, mostrar todo el texto en minúsculas. Como os he dicho, existen otras funciones más complejas que permiten aplicar redondeos al texto, que hacen cálculos de raíces cuadradas, funciones que concatenan, funciones para manipular fechas, etcétera, etcétera. Muy importante, no nos centraremos en ver qué funciones se pueden utilizar en esta base de datos porque solo nos centraríamos en las funciones del servidor SQL Server. Como os he dicho, aquí sí que deberéis consultar información de vuestra base de datos y conocer las funciones que os ofrece y cuál es la sintaxis para utilizarlas.
Tened presente que existen cierto tipo de funciones que admiten más de un parámetro. Por ejemplo, último ejemplo que os muestro, la función substring, que es para obtener un subconjunto de caracteres de una cadena, admite varios parámetros. Por ejemplo, primero, la cadena de la cual quiero obtener la porción de datos, desde qué posición quiero empezar y cuántos caracteres quiero obtener. Cuando ejecuto esta consulta, fijaros que desde la posición 1 me devuelve 2 caracteres de este campo. Bien, esto era para que tuvierais presente que muchas funciones de las bases de datos que vais a utilizar os exigirán más de un parámetro. Y hasta aquí el módulo 3, primer módulo que hemos dedicado a la instrucción select, y ya hemos visto algunas cosas referentes a cómo obtener datos de una base de datos. Os recomiendo, si disponéis de alguna base de datos, que hagáis pruebas y probéis lo que hemos aprendido en este módulo.